La selección natural. Imagina un mundo donde cada segundo cuenta, donde el simple hecho de nacer no garantiza sobrevivir, donde millones de especies han desaparecido y solo unas pocas han logrado resistir. ¿Qué fuerza invisible decide quién vive y quién muere en este juego implacable de la vida? Esa fuerza es la selección natural, el mecanismo que cambió nuestra comprensión de la naturaleza para siempre. Hoy vamos a viajar al corazón de una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. Acompáñame a descubrir cómo Charles Darwin, un joven naturalista a bordo del HMS Beagle, transformó para siempre la manera en que vemos nuestro lugar en el universo. El misterio de la vida. Desde tiempos remotos, la humanidad se ha preguntado, ¿por qué existe tanta diversidad de vida? ¿Por qué hay especies tan distintas, adaptadas a entornos tan variados, desde los desiertos más áridos hasta las profundidades oceánicas? Antes de Darwin, la mayoría creía que todas las especies habían sido creadas tal cual, inmutables, sin cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, la naturaleza ofrecía pruebas que desafiaban esa visión. Fósiles de criaturas extrañas, animales parecidos pero no idénticos en distintas regiones, y la sorprendente capacidad de los seres vivos para adaptarse. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Cómo podía explicarse la aparición y desaparición de tantas especies? Darwin tenía una respuesta que no solo era simple, sino demoledora. El viaje del Beagle. En 1831, Charles Darwin, un joven inglés de apenas 22 años, se embarcó en un viaje que duraría casi 5 años. El HMS Beagle, un barco de la Marina Real Británica, lo llevaría a recorrer costas lejanas, selvas, montañas y, lo más importante, a observar la vida en todas sus formas. Darwin no sabía que ese viaje cambiaría para siempre la ciencia. En cada puerto, en cada isla, recolectaba muestras, dibujaba, comparaba. Su mente empezó a notar patrones. Animales semejantes en islas cercanas, pero con diferencias adaptadas a su entorno. El lugar que selló sus intuiciones fue un archipiélago remoto en el Océano Pacífico, las Islas Galápagos. Allí vio iguanas que nadaban como peces, tortugas gigantes distintas en cada isla y pájaros que parecían de la misma especie, pero con picos adaptados a semillas, insectos o frutas específicas. ¿Era posible que todas esas diferencias se debieran al azar? ¿O había una fuerza que moldeaba a los seres vivos con el tiempo? La idea revolucionaria. En 1859, tras más de 20 años de observaciones, Darwin publicó su obra maestra, El origen de las especies. En ella, expuso la idea que cambiaría para siempre nuestra visión de la vida: la selección natural. Existen organismos que se reproducen. La progenie hereda características de sus progenitores. Entre ellos, hay variaciones. Pero el medio ambiente no puede sostener a todos. Entonces, aquellos con características menos adaptadas morirán con mayor probabilidad. Los mejor adaptados, en cambio, sobrevivirán y dejarán más descendencia. Así, sin necesidad de un plan previo, sin intervención externa, la vida misma se convierte en un gigantesco filtro donde la adaptación decide el futuro. Ejemplos de selección natural. Veamos algunos ejemplos que ilustran esta poderosa idea. Las jirafas. Se cree que las jirafas actuales, con sus largos cuellos, son el resultado de generaciones y generaciones en las que aquellos individuos que alcanzaban mejor las hojas altas tenían más alimento y, por tanto, más posibilidades de sobrevivir. Polillas de Manchester. En la Inglaterra del siglo XIX,
Antes de la revolución industrial, las polillas claras predominaban porque se camuflaban en los troncos. Con el hollín cubriendo los árboles, las polillas oscuras sobrevivieron mejor. La población cambió en pocas décadas. Selección natural en acción. Los dinosaurios y las aves. Tras la extinción masiva del Cretácico, solo algunas especies sobrevivieron. Entre ellas, los pequeños dinosaurios emplumados que dieron origen a las aves. No fueron los más grandes ni los más fuertes, sino los que tenían características adaptativas. Variación y adaptación. La clave de la selección natural es la variación. No todos los individuos son idénticos. Algunos tienen ligeras diferencias que en determinadas condiciones pueden significar la vida o la muerte. Estas variaciones son heredadas y cuando se acumulan a lo largo de miles o millones de años, pueden dar lugar a nuevas especies. Este proceso, llamado evolución, nos conecta a todos los seres vivos en un gigantesco árbol de la vida. Pruebas científicas. Hoy, más de 160 años después, la selección natural no es solo una teoría. Está respaldada por pruebas contundentes. Fósiles. Muestran especies de transición. Genética. El ADN revela parientes comunes y mutaciones heredadas. Observación directa. Científicos han documentado cambios en poblaciones en apenas unas décadas. Implicancias filosóficas. La selección natural no solo revolucionó la biología, también nos obligó a replantearnos nuestro lugar en el cosmos. Ya no éramos la cúspide de una creación fija, sino el resultado de un proceso natural, compartiendo ancestros con cada ser vivo del planeta. Esto generó polémicas en su tiempo, y aún hoy sigue generándolas. Impacto en nuestra vida. La selección natural también afecta cómo entendemos la medicina, la agricultura y hasta el futuro de nuestra especie. Medicina. Las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos. Agricultura. Las plagas evolucionan para resistir pesticidas. Futuro humano. ¿Cómo nos adaptaremos a un mundo en cambio climático? La selección natural es el motor silencioso de la vida. Es implacable, pero también es creativa. Gracias a ella, la vida no solo sobrevive, sino que florece en formas inimaginables. Somos descendientes de una cadena ininterrumpida de sobrevivientes. Cada uno de nosotros es prueba viviente de millones de años de selección natural. Y la gran pregunta que nos queda es: ¿cómo seguirá evolucionando la vida en este planeta? La historia no termina aquí, apenas comienza. Si este viaje por la selección natural te hizo reflexionar, dale like, comparte este video y suscríbete para más contenido que explica la vida y la historia de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo episodio.